Estaba cavando un pozo con la esperanza de encontrar agua, pero en su lugar descubrió una antigua estatua de oro de un toro escondida bajo tierra. Cuando todos se enteraron de lo que había hecho con el hallazgo, se quedaron impactados. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El sol del verano caía como una espada de fuego sobre el valle, y el aire se movía con la lentitud cansada de algo que había perdido la esperanza. No quedaba verde en los campos. La hierba, antaño viva y ondulante bajo el viento, se había convertido en un polvo quebradizo que se pegaba a las botas y a la piel. Cada mañana, el viento arrastraba más tierra seca, cubriendo las cercas y los restos de los cultivos con una fina capa de ceniza pálida. El valle había sido un lugar de vida, un sitio donde las familias trabajaban hombro a hombro y los niños corrían descalzos entre los surcos. Pero ahora todo lo que quedaba era silencio. Un silencio espeso, metálico, con el sabor del polvo y la sensación de un tiempo detenido. Clarence Harper observaba su campo desde el borde del terreno. Llevaba el sombrero bien ajustado sobre la frente y la camisa empapada de sudor. A su alrededor, los postes de madera que antes sostenían el cercado se inclinaban como viejos cansados, y el aire olía a hierro oxidado y tierra quemada. La sequía se había instalado hacía casi 2 años, y cada día era una lucha por no perderlo todo. Los pozos de la región estaban vacíos, los ríos habían retrocedido hasta volverse grietas en el suelo, y los pocos granjeros que aún resistían guardaban el agua como si fuera oro líquido. En la radio, la voz de un presentador hablaba del peor año de sequía en un siglo. Pero Clarence no necesitaba estadísticas. Bastaba con mirar el suelo para saber que la tierra estaba muriendo. Había heredado aquel pedazo de tierra de su padre, y este a su vez de su abuelo, quien lo había recibido después de la guerra, cuando a los hombres libres les otorgaron terrenos áridos en los márgenes de Texas. Su bisabuelo había levantado una choza de tablas y excavado el primer pozo con sus propias manos. De niño, Clarence escuchaba las historias de aquellos tiempos, contadas al atardecer en el porche, mientras las cigarras llenaban el aire con su canto. Su abuelo solía señalar el viejo pozo de piedra junto al granero y decirle: «Ahí fue donde comenzó nuestro nombre, muchacho, donde el agua nos eligió». Pero ahora aquel pozo era solo un hueco vacío, con las piedras desmoronadas y el fondo cubierto de polvo. Cada amanecer, Clarence se levantaba antes del alba, preparaba café en el fogón de gas, negro y amargo, y vertía un poco de agua en un cuenco de metal para su viejo perro, Rusty. El animal bebía con cuidado, como si comprendiera que cada gota valía una moneda. Después el hombre cargaba su pala, su pico y una cuerda en la parte trasera de la camioneta, y conducía hacia el extremo norte del rancho, donde un viejo nogal todavía daba sombra. Había elegido aquel lugar porque la tierra allí, en otros tiempos, había sido más oscura y húmeda. Si había alguna posibilidad de encontrar agua, sería allí. Comenzó a cavar con la calma obstinada de quien no tiene otra opción. Al principio, la pala se hundía fácil, pero pronto la tierra se volvió dura, seca como piedra. A cada golpe del pico, se levantaba una nube de polvo que le quemaba la garganta. El sol subía, blanco y despiadado, y el sudor le corría por la espalda, dejando manchas de sal en la tela gastada. A veces se detenía, respiraba con dificultad y miraba hacia el horizonte, donde el calor hacía temblar el aire. No había nubes, no había señales, solo el rumor de un viento seco que pasaba y se perdía. Cuando el día declinaba, Clarence subía de nuevo, sus manos llenas de ampollas y la piel de los brazos marcada por el sol. Rusty lo esperaba junto al borde, moviendo la cola con desgano, y juntos caminaban hacia la casa, con el crepúsculo tiñendo de rojo los cerros lejanos. Antes de entrar, Clarence siempre miraba hacia el campo, como si esperara ver algo moverse en la distancia. Pero nada se movía, solo el polvo que se arremolinaba brevemente y luego caía de nuevo sobre el suelo quebrado. En las noches, el silencio se volvía insoportable. Podía oír los crujidos del techo, el susurro de las hojas secas rozando el porche, y el ladrido solitario de algún perro perdido en la distancia. En ocasiones, encendía la radio vieja que había reparado su padre décadas atrás. Las voces hablaban de ayudas estatales, de gente que abandonaba el valle, de nuevas oportunidades en el norte. Pero él no podía irse.
Aquella tierra era su historia. Cada metro cuadrado había sido trabajado por sus antepasados, y abandonar significaba borrar sus nombres. Clarence sentía el peso de esas generaciones en los hombros. No era solo un rancho, era una promesa hecha hace mucho tiempo. Una noche, después de otro día sin avance, permaneció al borde del hoyo. El aire era más fresco dentro, y por un momento pensó que quizá el agua estaba cerca. Se secó el sudor, apoyó la frente en el mango de la pala y habló, sin darse cuenta. La encontraremos. Su voz resonó débilmente, y el sonido le pareció ajeno, como si alguien más lo hubiera dicho. Luego siguió cavando hasta que las estrellas se encendieron sobre él. Pasaron los días, y su cuerpo comenzó a resentirse. Los músculos le dolían, las manos sangraban, pero su determinación no disminuía. A veces, mientras excavaba, pensaba en su padre. Recordaba sus palabras antes de morir, dichas entre sorbos de café. No dejes que se pierda, hijo. Clarence sabía que no hablaba solo del agua, sino del deber de continuar. Promesas como esa no se rompen, aunque duelan. A mediados de agosto, el pozo tenía ya más de 3 metros de profundidad. La tierra era fría en el fondo, y ese pequeño detalle le daba fuerzas. El sol, sin embargo, no daba tregua. Cada día era una batalla entre su cuerpo agotado y la resistencia del suelo. Rusty solía asomarse al borde, vigilante, como si comprendiera que allí se decidía algo más grande que un intento por encontrar agua. La rutina se convirtió en su único refugio. Cavar, descansar, volver a cavar. En aquel esfuerzo repetido y silencioso había una especie de paz. Una tarde, el cielo ardía con un resplandor blanco. Un viento seco descendió desde las colinas, trayendo consigo el olor del polvo y algo metálico. Clarence levantó la cabeza y sintió un mareo breve. Subió a la superficie y se sentó bajo el nogal. El tronco cálido le sostuvo la espalda y cerró los ojos. Pensó en su bisabuelo, en aquellos hombres que habían creído que la tierra, si se la trataba con paciencia, acabaría recompensando el esfuerzo. Tal vez ellos también habían sentido ese cansancio profundo, esa mezcla de esperanza y desesperación. El sonido del silencio la envolvía. Imaginó el agua corriendo bajo el suelo, invisible, apenas un susurro que el oído no alcanzaba. No sabía si era un sueño o una alucinación provocada por el calor, pero esa imagen le dio fuerzas. Cuando abrió los ojos, el sol ya caía, y las sombras se alargaban como dedos. Rusty descansaba junto a él, con el hocico apoyado en las patas. Clarence le acarició la cabeza y sonrió con un cansancio sereno. Luego volvió al hoyo. Bajó una vez más, decidido a trabajar hasta que sus brazos no pudieran levantar la pala. En el fondo, el aire era fresco, casi húmedo, como si algo se moviera más abajo. Las paredes, lisas y duras, reflejaban la luz de su linterna. Cada golpe de pala era un eco, cada sonido un diálogo con el corazón mismo de la tierra. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando se detuvo. Miró hacia arriba, al círculo de cielo cada vez más pequeño, y por primera vez en mucho tiempo sintió calma. Cuando subió de nuevo, el cuerpo le temblaba, pero su mente estaba extrañamente clara. La luna se levantaba sobre las colinas, derramando su luz sobre el campo muerto. El viento soplaba con una suavidad nueva, y por un instante creyó oler humedad. Tal vez era su imaginación, pero decidió creerlo. Cerró los ojos y murmuró hacia la oscuridad. Habrá agua aquí otra vez. Luego caminó hacia la casa, con el perro siguiéndolo fielmente, mientras la noche lo envolvía todo. A la mañana siguiente, el valle amaneció envuelto en una neblina leve. No era lluvia, ni siquiera rocío verdadero, pero el aire estaba menos seco. Clarence lo tomó como un signo. Se sirvió una taza de café y la bebió despacio, mirando por la ventana. El campo, aún herido, seguía siendo suyo. La pala descansaba junto a la puerta, lista para volver al trabajo. Mientras Rusty esperaba pacientemente a sus pies, Clarence se ajustó el sombrero, tomó su cantimplora casi vacía y salió una vez más hacia el pozo. Cada paso que daba era una oración silenciosa, no dirigida a ningún dios, sino a la tierra misma, que lo observaba desde su inmovilidad polvorienta. Sabía que ella no olvidaba a los que insistían, y que tarde o temprano, si uno era lo bastante terco, acababa por responder. Y en el fondo, aunque aún no lo sabía, la tierra estaba a punto de hacerlo.
El amanecer llegó pálido, con un resplandor tan débil que apenas logró atravesar la neblina seca del valle. Clarence se despertó antes de que el sol asomara, con los huesos entumecidos y los músculos endurecidos por los días de trabajo continuo. El aire dentro de la casa olía a madera caliente y café viejo. Se vistió en silencio, los movimientos pesados, casi automáticos, y cuando abrió la puerta, el mundo lo recibió con una quietud absoluta. Ni siquiera los cuervos sobrevolaban ya el rancho. Rusty levantó la cabeza desde el porche, movió la cola una sola vez y lo siguió, como si comprendiera que aquel día no sería como los otros. El pozo que Clarence había excavado se extendía ahora como una herida en medio del campo. Alrededor, los montones de tierra seca formaban pequeños montículos que el viento deshacía poco a poco, devolviéndolos al polvo del que habían salido. El borde estaba reforzado con unas tablas viejas que crujían al menor contacto, y una cuerda gruesa, atada a un clavo hincado en el suelo, colgaba hacia la oscuridad. Desde arriba, el hueco parecía no tener fondo. A Clarence le gustaba pensar que aquel abismo era su única conversación con la tierra, un diálogo que, tarde o temprano, debía darle respuesta. Bajó con cuidado, apoyando las botas contra la pared, respirando el olor fresco y arcilloso que lo envolvía a medida que descendía. Allí abajo, el calor del día desaparecía, reemplazado por un aire más denso, con un perfume mineral, casi metálico. Cuando sus pies tocaron el fondo, el silencio fue tan completo que podía escuchar el propio ritmo de su corazón. Tomó la pala y comenzó a trabajar. El sonido del metal al golpear el suelo rompía la quietud, y cada golpe era como un latido nuevo en aquel vientre de piedra. A veces levantaba la linterna para observar las paredes. Las capas del suelo se veían como anillos del tiempo. Polvo, arcilla, piedras, raíces muertas. En cada capa, Clarence sentía que estaba leyendo la historia de su tierra. Una historia escrita sin palabras, en siglos de esfuerzo y abandono. Cavaba sin pensar demasiado, dejando que el cuerpo se moviera por costumbre, con el sudor bajando por su cuello y las manos ya endurecidas por las ampollas que el calor había secado hasta formar costras. El sol, arriba, se elevaba sin misericordia. El aire caliente descendía por el pozo como una respiración viva, y el polvo que Clarence removía quedaba suspendido, flotando a su alrededor en una neblina marrón. Rusty ladraba de vez en cuando, un sonido distante y hueco que le recordaba que, pese a todo, no estaba completamente solo. A mediodía subió con esfuerzo, bebió un poco de agua tibia de su cantimplora y se sentó bajo el nogal. Cerró los ojos unos minutos, sintiendo cómo el viento seco le golpeaba la cara. Sabía que debía volver al trabajo. Cada día sin avanzar era una derrota, y las derrotas en el campo no daban segundas oportunidades. Cuando el sol comenzó a caer, volvió a bajar. Cada golpe de pala hacía vibrar el aire con un sonido diferente. A veces era un golpe sordo, otras veces uno hueco, metálico. Aquella tarde, por primera vez, escuchó un eco extraño, un timbre que no se parecía al de la piedra ni al de la tierra dura. Se detuvo, respiró hondo y volvió a golpear en el mismo punto. El sonido regresó, más claro. Un golpe seco seguido de una resonancia vacía, como si el metal estuviera golpeando un recipiente oculto. Frunció el ceño. En su mente se mezclaban el cansancio y la curiosidad. Golpeó de nuevo, más fuerte, y el eco le respondió igual, profundo, distante, imposible de ignorar. Se agachó y apoyó la oreja contra el suelo. No escuchó nada, solo el murmullo del aire atrapado entre las grietas. Pero algo en aquella vibración lo inquietó. No era una roca común, era como si debajo hubiera un hueco, un espacio escondido que aguardaba. Pensó en los antiguos pozos de drenaje, en los túneles que algunos granjeros construían para recolectar agua. Quizá había dado con uno de ellos. Esa noche, cuando subió para descansar, no pudo dejar de pensar en el sonido. Durmió mal. Soñó con agua que caía en cascadas dentro de un pozo sin fondo, con relámpagos dorados que surgían del barro. Al despertar, el cielo estaba gris y el aire más frío de lo habitual. Sin desayunar, volvió al hoyo. Cada paso lo acercaba a una sensación que no sabía explicar. Miedo y esperanza entrelazados. Bajó con la cuerda,
Encendió la linterna y comenzó a excavar justo donde el eco había resonado. Durante horas golpeó la tierra sin descanso. La superficie se volvió más dura, hasta que el metal de la pala raspó algo liso, distinto. Detuvo el movimiento, agachó la linterna y vio que la luz se reflejaba en una superficie amarillenta. Mate, que no era piedra. Quitó con cuidado la tierra con la mano. Bajo una capa de polvo compactado, apareció una textura regular, pulida, como si alguien la hubiera moldeado con propósito. Era piedra tallada, pero no en bruto, sino colocada por manos humanas. Clarence apartó más tierra y descubrió un borde, luego otro y otro más. Una estructura, no una roca. El aire se volvió más frío. Su respiración formaba nubes diminutas frente a la luz. La sensación de estar tocando algo antiguo, algo que no debía estar allí, le provocó un escalofrío. Aún así, siguió removiendo tierra, y cada paletada revelaba más superficie. Las piedras estaban unidas con precisión, formando una pared. En el centro, una fisura estrecha mostraba lo que parecía un espacio vacío detrás. Golpeó con el mango de la pala, y el sonido que regresó fue un retumbar profundo, hueco, como si la tierra escondiera un pulmón gigantesco. Rusty ladró arriba, nervioso, moviéndose de un lado a otro. Clarence alzó la vista, vio el círculo de luz cada vez más pequeño y volvió al trabajo. Golpeó con el pico, 1, 2, 3 veces. A la cuarta, el muro cedió con un crujido seco. Una nube de polvo denso lo envolvió, y el suelo vibró bajo sus pies. Dio un paso atrás, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La pared entera se vino abajo y el piso colapsó. Sintió el vacío tragárselo. Gritó, intentó agarrar la cuerda, pero se le escapó entre las manos. El mundo se dio vuelta, y un instante después su cuerpo golpeó algo duro. Luego, oscuridad total. No supo cuánto tiempo permaneció inconsciente. Cuando despertó, la oscuridad era tan completa que no podía distinguir su propia respiración. El aire olía a piedra húmeda y polvo antiguo. Tosió, movió un brazo, luego otro y se incorporó con dificultad. Su linterna había caído lejos, pero milagrosamente seguía encendida, su luz parpadeante cortando la penumbra. Al levantarla, el haz iluminó una bóveda de piedra, amplia, construida con bloques perfectamente ensamblados. Las paredes se extendían en un círculo irregular, y en el centro, sobre una plataforma de roca, algo brilló. Clarence contuvo el aliento. Caminó despacio, el eco de sus pasos resonando en la cámara. Lo que yacía en el centro era una figura imponente, casi del tamaño de un toro real. Sus cuernos curvados, su cuerpo macizo, todo parecía esculpido con una perfección que no podía ser obra del azar. Era oro. Oro cubierto por siglos de polvo, pero oro al fin. El resplandor de la linterna se reflejaba en su superficie, lanzando destellos que se multiplicaban por las paredes. Durante un largo minuto, Clarence no pudo moverse. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. A su alrededor, el silencio era tan profundo que parecía tener peso. Dio un paso más y el suelo crujió bajo sus botas. Se inclinó y pasó la mano sobre la figura. El metal estaba frío, casi helado, y al contacto, una sensación extraña le recorrió el cuerpo, una mezcla de asombro y respeto. No era solo una estatua, era una presencia. Miró alrededor. Había fragmentos de cerámica rotos, restos de herramientas oxidadas, y en el suelo, líneas talladas con precisión, formando símbolos que no entendía. Aquello no era una mina ni una tumba. Era un lugar de propósito. Quizá un templo, quizá una ofrenda. El aire allí abajo parecía vivo. A veces creía escuchar un murmullo leve, como si la piedra respirara. Se sentó en una losa cercana, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué enterrarlo bajo su campo? Sus antepasados habían trabajado esa tierra por generaciones, pero nadie había hablado jamás de una cámara ni de una figura de oro. Su linterna parpadeó. El miedo regresó. Miró hacia arriba. No veía el agujero por el que había caído. Solo un techo alto, irregular, cubierto de grietas. Gritó el nombre de Rusty, pero solo escuchó el eco multiplicarse hasta volverse un murmullo interminable. Por un instante,
Pensó que moriría allí, sepultado con el toro dorado, convertido en parte de la misma historia que acababa de desenterrar. Pero el instinto pudo más que el miedo. Revisó la zona donde el suelo se había derrumbado. Había una pendiente, una mezcla de tierra suelta y piedras. Podría intentar escalarla. Clavó las manos. Se impulsó con las rodillas. Retrocedió cuando las rocas cedían. Avanzó poco a poco, jadeando, la linterna colgando de su cuello. Después de un tiempo indefinido, vio un hilo de luz. Era débil, pero suficiente. Empujó más. La tierra le cayó sobre el rostro, pero siguió. Y entonces el aire cambió. Sintió el olor del exterior, seco pero libre. Con un último esfuerzo, emergió. La luz del sol lo cegó. Rusty ladraba con desesperación, saltando a su alrededor, cubriéndolo de tierra. Clarence se dejó caer sobre la superficie, respirando con avidez, el cuerpo tembloroso. Miró hacia el pozo. Desde allí arriba, el hueco parecía aún más profundo, más oscuro. Durante un instante creyó ver un destello dorado en el fondo, reflejando la luz del mediodía. Cerró los ojos. No sabía si lo que había visto era real o una ilusión causada por el cansancio, pero algo dentro de él le decía que no había soñado. Se quedó sentado largo rato, mirando el horizonte. El campo ardía bajo el sol, igual de seco, igual de silencioso. Sin embargo, en medio de ese desierto inmóvil, sentía que algo había cambiado. La tierra había hablado y él había escuchado. No entendía aún el mensaje, pero sabía que no podría ignorarlo. Cuando el sol empezó a caer, recogió sus herramientas y caminó hacia la casa. Rusty trotaba a su lado, inquieto, mirando hacia atrás como si temiera que algo lo siguiera desde el pozo. Clarence no miró. No quería volver a ver el resplandor que había quedado atrapado allá abajo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, apenas durmió. El eco de aquel sonido hueco, el resplandor del oro, la sensación de haber tocado algo más antiguo que su propio nombre, lo mantenían despierto. El amanecer siguiente lo encontró sentado en el porche, con el sombrero en las rodillas y los ojos fijos en el campo. Había pasado algo, algo que no se podía borrar ni negar, y mientras el sol ascendía, decidió que no podía guardar ese secreto solo. Tenía que contarlo, aunque no supiera a quién. La tierra le había devuelto un misterio, y el mundo tendría que escucharlo. El amanecer llegó sin color, cubriendo el valle con una luz pálida que apenas tocaba los bordes del horizonte. Clarence no había dormido. Pasó la noche sentado en el porche, mirando la oscuridad y escuchando el viento que pasaba entre los árboles secos. A lo lejos, el pozo se veía como una sombra en la tierra, una herida que el sol todavía no alcanzaba. No podía quitarse de la cabeza lo que había visto la tarde anterior. Aquella figura de oro, los muros de piedra, el aire frío del subsuelo. Todo le parecía un sueño febril, pero la tierra no soñaba. La tierra guardaba secretos, y él los había perturbado. Al despuntar el día, preparó café y trató de convencerse de que debía avisar a alguien. No podía simplemente tapar el hoyo y fingir que nada había pasado. Si aquel toro era de oro de verdad, si aquella cámara era antigua, alguien debía saberlo. Tal vez era peligroso, tal vez era importante. De cualquier manera, el silencio le resultaba insoportable. Cuando terminó el café, se puso el sombrero, tomó las llaves de la camioneta y condujo hacia el pueblo. Rusty quiso seguirlo, pero Clarence lo dejó en el porche, sabiendo que el calor sería implacable. El camino era una línea de polvo que cortaba el paisaje como una cicatriz. El motor del viejo camión rugía débilmente, y el aire caliente hacía vibrar el parabrisas. El pueblo estaba medio vacío, como todos los pueblos que habían sobrevivido demasiado tiempo a una sequía. El polvo cubría los letreros, las persianas estaban cerradas, y los pocos que quedaban caminaban despacio, como si el calor les pesara en los huesos. Frente a la oficina del sheriff, Clarence se detuvo y se quedó un momento con el motor encendido, dudando. Luego respiró hondo, apagó el vehículo y entró. El sheriff era un hombre grande, de rostro curtido y ojos entrecerrados, como si desconfiara incluso de la luz. Escuchó la historia sin interrumpirlo, moviendo la cabeza de tanto en tanto, como quien escucha un relato improbable, pero no quiere parecer grosero. Cuando Clarence terminó, el hombre se levantó, tomó una linterna de un cajón
y dijo simplemente, «Muéstrame». Regresaron juntos al rancho. El calor del mediodía caía sobre ellos, y las cigarras cantaban con furia. Al llegar, el sheriff se inclinó sobre el borde del pozo. El aire subía fresco desde el fondo, y en la oscuridad se podía ver un brillo débil, dorado, que titilaba como una llama bajo el agua. El sheriff no dijo nada durante un largo rato. Luego soltó un silbido bajo y se enderezó. «Esto parece problema», murmuró. «Voy a tener que llamar al condado. Esto ya no es asunto de un solo hombre». Esa misma tarde llegaron 2 camionetas blancas con emblemas estatales en las puertas. De ellas descendieron hombres con sombreros de ala ancha, camisas claras y carpetas bajo el brazo. Tomaron fotografías, colocaron cintas amarillas alrededor del pozo y escribieron cosas en sus libretas. A Clarence le pidieron que se mantuviera a cierta distancia. Él obedeció, pero no dejaba de observarlos, con una sensación creciente de despojo. Aquella tierra, que había sido suya por generaciones, ahora era un sitio bajo custodia. Al día siguiente llegaron más vehículos. Periodistas, arqueólogos, funcionarios. La noticia se había filtrado. Un granjero encuentra un toro de oro enterrado en su rancho. Las cámaras aparecieron como enjambres. Los micrófonos se extendían hacia él como armas. Querían declaraciones. Querían emociones. Le preguntaban qué había sentido, qué pensaba hacer con su descubrimiento, si creía que aquello era un milagro. Clarence apenas respondía. Solo decía la verdad. Buscaba agua. Ellos se reían, creyendo que era una frase simbólica, un titular perfecto. Pero no era una metáfora. Él había buscado agua y la tierra le había dado un misterio. Pronto el campo se llenó de personas extrañas. Montaron tiendas, generadores eléctricos, estructuras metálicas. Excavadoras y poleas comenzaron a trabajar, ampliando el pozo. El zumbido constante de las máquinas reemplazó el silencio al que Clarence estaba acostumbrado. Desde su porche veía las luces que permanecían encendidas toda la noche. Un resplandor artificial que teñía el cielo de un tono amarillento. Rusty ladraba sin descanso, incapaz de reconocer aquel ruido nuevo que invadía su territorio. El sheriff volvió un par de veces, pero ya no era él quien mandaba. Los hombres del estado tenían órdenes, papeles sellados y palabras que Clarence no comprendía. Le mostraron un documento donde decía que la excavación quedaba bajo control del gobierno, por razones de interés histórico y cultural. Le prometieron una compensación y le agradecieron por su cooperación. Firmó los papeles sin entender del todo qué estaba cediendo. Los días se volvieron extraños. Ya no tenía trabajo que hacer. Su tierra estaba cercada, y los pocos animales que le quedaban vagaban cerca del granero, desorientados. Los hombres que trabajaban en la excavación parecían vivir en otro tiempo, ajenos al calor, ajenos al polvo. A veces, cuando pasaba cerca del sitio, escuchaba fragmentos de sus conversaciones. Periodo colonial tardío, artefacto excepcional, ofrenda ritual, valor incalculable. Todos hablaban del toro, ninguno de la tierra. Cuando por fin lograron sacar la estatua, Clarence estaba allí. La vio emerger suspendida por cables, brillante bajo el sol del mediodía. El oro parecía arder. Los hombres aplaudieron, gritaron, tomaron fotografías. Alguien dijo que era el hallazgo más importante en décadas. Otro comentó, con entusiasmo infantil, que debía valer millones. Clarence no se movió. Sintió algo quebrarse dentro de él. Aquel objeto, que había dormido bajo su campo, no era un tesoro, era una historia, y ahora lo trataban como mercancía. Una reportera se acercó, micrófono en mano, sonrisa radiante. «Señor Harper, ¿cómo se siente al saber que su descubrimiento podría hacerlo rico?» Él la miró largo rato antes de responder. «No me hace sentir nada», dijo. «Es solo tierra». Ella rió, creyendo que bromeaba, y al día siguiente su frase apareció en todos los noticieros. El humilde granjero que halló oro y lo llamó tierra. Esa noche, cuando los reflectores siguieron encendidos y las máquinas continuaron su zumbido interminable, Clarence se sentó en el porche con una botella de agua entre las manos. Rusty dormía a sus pies, inquieto. En el horizonte, las luces de la excavación parecían una ciudad extranjera, construida sobre su vida sin permiso. No podía dejar de pensar en la cámara,
en el silencio que la había llenado durante siglos. En aquel lugar había sentido algo puro, casi sagrado. Arriba, en cambio, todo era ruido, codicia y olvido. Los funcionarios siguieron viniendo. Le entregaron más documentos. Hablaban de permisos, de investigaciones, de evaluaciones patrimoniales. Cada palabra nueva era otra frontera entre él y su tierra. En poco tiempo, una valla metálica rodeó el área. Un guardia vigilaba día y noche. Clarence podía ver la reja desde su ventana. «Zona restringida», decía el cartel. Aquella frase lo perseguía incluso en sueños. Una tarde, un hombre joven con gafas y una sonrisa amable se acercó a su casa. Se presentó como el Dr. Hensley, arqueólogo principal del proyecto. Traía un cuaderno lleno de notas. Dijo que entendía lo que Clarence sentía, pero que debía comprender la importancia histórica del hallazgo. «Esto cambia nuestra comprensión del pasado», explicó. «Podría reescribir lo que sabemos sobre las colonias del norte. Su familia tiene el privilegio de estar en el centro de la historia». Clarence lo escuchó sin interrumpir. Luego, con voz baja, respondió: «La historia ya estaba aquí antes de que ustedes llegaran, solo que nadie la miraba». Hensley pareció incómodo. Sonrió con rigidez y se marchó prometiendo que le mantendrían informado. Pasaron semanas. Los noticieros dejaron de hablar del caso, reemplazado por otras noticias más recientes. Los arqueólogos empacaron sus herramientas. Los camiones se fueron y la valla quedó atrás, con un candado brillante y un letrero nuevo que decía: «Propiedad del Estado. No traspasar». El pozo se había cerrado, el toro ya no estaba, pero el vacío seguía allí, un hueco invisible que Clarence sentía incluso al caminar por su cocina. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. No era el sosiego de antes, sino uno cargado de ausencias. Por las noches, el hombre encendía su lámpara y abría los cuadernos de su padre, los de su abuelo, buscando algo, una referencia, una pista, una palabra que explicara lo que había pasado. No encontró nada, solo registros de lluvia, siembras, pérdidas. La vida sencilla de quienes nunca sospecharon que bajo sus pies dormía una estatua de oro. A veces pensaba que todo había sido un error, que aquel toro no le pertenecía ni a él ni al gobierno, sino a la tierra misma. La tierra lo había guardado, y tal vez no quería ser descubierta. Cada vez que pasaba junto a la cerca y veía el candado, sentía que no solo habían encerrado un objeto, sino algo más profundo. La dignidad de un lugar, la historia de sus manos y las de quienes vinieron antes. Una tarde de finales de verano, mientras el viento soplaba caliente y los insectos llenaban el aire, Clarence vio cómo una nube de polvo se levantaba en el horizonte. Eran máquinas que se llevaban el último equipo de excavación. Por primera vez en meses, el rancho quedó completamente en silencio. Se acercó a la valla, apoyó una mano sobre el metal frío y miró el terreno clausurado. La tierra parecía tranquila, pero no dormida. Algo en ella seguía respirando. Esa noche el aire cambió. Por primera vez en mucho tiempo, una ráfaga fresca cruzó el valle. No era lluvia, pero traía el olor de la lluvia. Clarence se quedó afuera, bajo el cielo estrellado, respirando aquel perfume esquivo. En el fondo, sabía que el descubrimiento no había terminado. Lo que había encontrado bajo la tierra era solo el principio de una historia más grande que él. Una historia que nadie podía reclamar como propia. A la distancia, el viento hacía vibrar la cerca. El metal emitía un sonido leve, casi un gemido. Clarence lo escuchó y pensó que era la tierra hablándole, recordándole que aún quedaban secretos enterrados, esperando. La codicia humana se iría, los funcionarios se olvidarían, los periódicos callarían, pero la tierra seguiría allí, con su memoria infinita. Él también esperaría, porque algo dentro de él le decía que el verdadero hallazgo no era el oro, sino la verdad que dormía debajo, todavía sin nombre. El otoño llegó sin aviso, apenas perceptible en un valle donde los árboles habían perdido hace tiempo el color y la tierra seguía resquebrajada. Los días eran más cortos, pero el calor persistía, una especie de castigo que se negaba a terminar. Clarence había pasado semanas observando el terreno cercado, viendo cómo las huellas del campamento arqueológico se borraban poco a poco. Las tiendas desmanteladas, los cables retirados,
los camiones alejándose con su carga de cajas selladas y tubos de metal. Lo único que quedó fue el cartel blanco del gobierno, brillante y ajeno, clavado en medio del polvo. Propiedad del Estado. No traspasar. Por las noches, el silencio había vuelto, pero era un silencio diferente, lleno de recuerdos. Clarence ya no soñaba con la lluvia. Soñaba con la bóveda bajo la tierra, con las paredes frías y con el toro dorado que lo observaba desde la oscuridad. Se despertaba con el corazón acelerado y el sabor metálico del aire del subsuelo aún en la garganta. A veces pensaba que la tierra misma le hablaba, pero no en palabras, sino en sensaciones. Un temblor, una corriente fría, una vibración en los pies cada vez que se acercaba a la valla. Una tarde decidió ir al pueblo. Había algo que lo empujaba, una necesidad de entender lo que había encontrado, más allá de las explicaciones de los funcionarios. Condujo hasta la biblioteca municipal, un edificio pequeño de ladrillo y madera que olía a polvo y cera. Dentro, una anciana con lentes gruesos y cabello blanco le dio la bienvenida con una sonrisa tenue. «Busco información sobre los primeros asentamientos españoles en esta región», dijo Clarence, inseguro de por dónde empezar. La mujer asintió, como si hubiera esperado esa pregunta toda la vida, y lo condujo a una sección en el fondo, donde los estantes estaban cubiertos de libros viejos, mapas enrollados y carpetas amarillentas. Durante horas, hojeó documentos que hablaban de expediciones fallidas, de colonias perdidas, de hombres que buscaban agua en tierras que no querían cederla. En un registro deteriorado, fechado en 1792, leyó algo que lo hizo detenerse. Un grupo de obreros, en su mayoría hombres libres e indígenas, trabajó en la excavación de una cámara subterránea destinada a alcanzar un acuífero. Tras un derrumbe que causó varias muertes, el sitio fue sellado y consagrado con una figura de toro fundida con monedas. Se decía que el espíritu del agua había rechazado el intento del hombre. Clarence pasó los dedos por las letras desvaídas. Sintió un estremecimiento. Aquellos hombres habían estado allí, bajo su tierra, 2 siglos antes, excavando con el mismo propósito que él, buscar agua. Y como él, habían fracasado. El toro no era un tesoro, era un monumento a ese fracaso, o tal vez a la perseverancia. Se quedó un rato mirando el papel, intentando imaginar sus rostros, sus manos, su cansancio. Quizá algunos de ellos habían sido antepasados de los mismos granjeros que hoy luchaban contra la sequía. Quizá, pensó, la historia se repetía porque la tierra quería que alguien escuchara su lección. Al salir de la biblioteca, el sol ya caía. Condujo de regreso con la mente llena de ecos. En casa encendió la lámpara de petróleo y abrió los viejos cuadernos de su padre. Entre las notas sobre cosechas y lluvias, comenzó a escribir su propia versión de lo ocurrido. No la versión de los periódicos ni de los arqueólogos, sino la verdad que él sentía. Escribió sobre los hombres que cavaron por esperanza, sobre el toro que selló su esfuerzo, sobre la voz muda de la tierra que aguardaba ser oída. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que, al escribir, el peso de los días se hacía más liviano. 2 días después, una mujer llegó a su rancho en un automóvil del gobierno. Era joven, con el cabello recogido y un maletín de cuero oscuro. Se presentó como representante de la Comisión Histórica del Estado y le habló con una amabilidad medida, llena de frases cuidadosamente ensayadas. Le explicó que el terreno de la excavación había sido oficialmente adquirido por el Estado y que se le ofrecería una compensación justa y generosa. Extendió los documentos sobre la mesa y le señaló dónde debía firmar. Clarence los miró, pero no tocó el bolígrafo. ¿Sabe por qué construyeron esa cámara?, preguntó. La mujer sonrió con cortesía. Según los informes, era un sitio ritual, quizá relacionado con creencias agrícolas o con el simbolismo del agua. Él negó con la cabeza. No, buscaban agua, lo sé, lo sentí. Ella titubeó, luego volvió a su tono profesional. Es posible, señor Harper, pero eso no cambia la situación legal. Si firma ahora, el pago se procesará esta semana. El hombre la observó largo rato, con una calma que escondía algo más profundo. Firmaré, dijo finalmente, pero con una condición. La mujer alzó una ceja sorprendida. Todo el dinero que me den, quiero que se use para perforar nuevos pozos en el valle. No quiero un centavo,
Solo quiero agua, para todos. Ella pareció confundida, incluso incómoda. Eso no es lo habitual, señor Harper. Podría recibir la compensación y hacer una donación después, si lo desea. Clarence movió la cabeza. No, quiero que quede por escrito. Si el oro que salió de mi tierra tiene algún valor, que sirva para devolverle la vida a esta tierra. La mujer intentó razonar con él, pero comprendió que no cambiaría de opinión. Cerró el maletín con un suspiro y dijo que regresaría con los documentos modificados. Antes de irse, lo miró con una expresión de respeto que no intentó ocultar. No muchos harían lo que usted propone, dijo. Clarence respondió con una sonrisa leve. Quizá no muchos recuerdan lo que significa tener sed. Cuando se fue, el rancho volvió a quedar en silencio. Rusty se acercó y apoyó la cabeza sobre su pierna. Clarence lo acarició distraído. El viento soplaba suave, moviendo las ramas del nogal. Por primera vez en meses, el aire no olía a sequedad sino a promesa. Esa noche soñó con la cámara otra vez, pero diferente. En lugar de oscuridad, había luz. Los hombres que la habían construido estaban allí, sus rostros iluminados por antorchas. Cavaban con fuerza, sus manos llenas de polvo y sangre, y entre ellos el toro dorado brillaba, no como un ídolo, sino como una señal. No de riqueza, sino de perseverancia. Cuando Clarence despertó, comprendió que aquello no era un mensaje de muerte, sino de continuidad. Lo que aquellos hombres habían comenzado, él debía terminarlo. Los días siguientes los pasó trazando mapas. Usó los viejos registros de lluvias de su padre, las anotaciones del abuelo y los mapas antiguos de la biblioteca. Descubrió un patrón. Los pozos más antiguos se alineaban siguiendo el curso de un arroyo seco que en algún tiempo había corrido al pie de las colinas. La cámara donde encontró el toro se hallaba justo en esa línea. Era evidente que los constructores de antaño habían seguido un cauce subterráneo. Quizá habían estado a punto de alcanzar el agua antes del derrumbe. Una tarde, extendió sus papeles sobre la mesa y dibujó una cruz donde el arroyo desaparecía bajo las rocas. Allí, pensó, debía estar el punto más cercano al acuífero. Si lograban perforar lo suficiente, el agua regresaría. El oro podría comprar la maquinaria que su familia nunca tuvo. Por primera vez desde el descubrimiento, sintió esperanza. Días después volvió la funcionaria con los documentos modificados. Leyó las cláusulas con voz neutra, pero sus ojos lo seguían con una mezcla de incredulidad y admiración. El Estado destinará la compensación íntegramente a la perforación de pozos comunitarios en el Valle Harper, dijo. ¿Está seguro, señor Harper? Él asintió. Nunca he estado más seguro. Firmó con trazo firme, entregó la pluma y miró por la ventana, hacia la tierra que lo había visto nacer. Cuando el auto se alejó por el camino de polvo, el silencio pareció más puro. El sol se ocultaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Clarence se quedó de pie frente a la valla, el viento moviéndole la ropa, y habló en voz baja sin esperar respuesta. Ellos no murieron en vano. Lo que buscaron, lo encontraremos. Esa noche encendió una lámpara en el porche y abrió su cuaderno. Escribió durante horas, no sobre el oro, ni sobre el gobierno, ni sobre la injusticia, sino sobre los hombres que habían trabajado la tierra antes que él. Imaginó sus nombres, sus rostros, el sudor cayendo sobre el suelo seco. Escribió hasta que las palabras se volvieron oraciones, y las oraciones, promesas. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si una multitud invisible lo acompañara. Al terminar, cerró el cuaderno y lo colocó junto a los de su padre. Luego apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad, escuchando. En algún lugar, muy profundo, creyó oír el eco de una corriente subterránea. Quizá era su imaginación. Quizá era la tierra, recordándole que el agua no se busca con ambición, sino con fe. Cuando el sueño por fin lo venció, el rostro del toro brillaba en su mente, no como símbolo de oro, sino como una sombra protectora, un guardián antiguo que le había confiado una tarea. Y en su sueño, los hombres del pasado levantaban sus palas otra vez, cavando junto a él, repitiendo el mismo gesto que había unido sus vidas a través de los siglos. La tierra no olvidaba, y él por primera vez comenzaban a entender su lenguaje. El invierno se aproximaba con una calma que no traía frío, sino cansancio. El aire del valle seguía siendo seco, pero ya no abrasaba,
El cielo, antes blanco y sin forma, empezaba a teñirse de tonos más suaves al amanecer. Clarence observaba los cambios mínimos con la atención de quien ha aprendido a leer el lenguaje de la tierra. Habían pasado semanas desde que firmó los papeles que cedían su terreno al Estado, y aunque oficialmente ya no era dueño de aquellas hectáreas, seguía levantándose cada mañana con la misma rutina de siempre. El café humeante, las botas cubiertas de polvo, el sombrero ladeado y el mismo recorrido hacia el borde del campo que ya no le pertenecía. Los primeros camiones de perforación llegaron un lunes. Eran enormes, máquinas rojas y amarillas que parecían monstruos mecánicos plantados en medio del desierto. Los ingenieros bajaron, revisaron planos, clavaron estacas y tendieron mangueras gruesas como serpientes. Clarence los observaba desde su porche con una mezcla de emoción y recelo. Había esperado ese momento durante meses, pero verlo hacerse realidad le provocaba una sensación extraña, como si un sueño demasiado grande se hubiera escapado de sus manos para volverse público. Rusty, viejo y cansado, se echaba a su lado, moviendo las orejas ante el estruendo de los motores. El sonido de los taladros rompiendo la piedra era constante, profundo, casi como un latido que provenía del centro mismo de la tierra. Día y noche el zumbido no cesaba. Los trabajadores comían rápido, dormían poco, y Clarence apenas hablaba con ellos. Le bastaba con ver cómo la maquinaria se hundía lentamente en el suelo que sus antepasados habían cultivado. Durante los primeros días, nada ocurrió. Los perforadores encontraron solo capas de roca seca, grietas, polvo. Las máquinas tropezaban con obstáculos, las brocas se rompían, y los hombres maldecían. El supervisor, un hombre alto con bigote blanco y acento del norte, le explicó a Clarence que el terreno era más duro de lo esperado, que tal vez necesitarían cambiar de punto. A veces la tierra no quiere rendirse, dijo. Clarence lo miró y respondió, sin levantar la voz. La tierra no se rinde, solo espera. Esa noche el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad que hacía tiempo no veía. Clarence sí se quedó afuera, mirando hacia las colinas. Pensó en los hombres del pasado, en los obreros que habían muerto excavando la cámara. Tal vez ellos también habían sentido esa mezcla de esperanza y agotamiento. Se preguntó si lo que hacía ahora era continuar su labor o simplemente intentar justificar el sacrificio de aquellos que habían quedado bajo el suelo. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. En el tercer intento, las máquinas se detuvieron por completo. Una falla en el motor, un cable quemado. El polvo cubría todo. Los hombres comenzaron a hablar de retirarse, de esperar a que llegaran nuevas piezas. El proyecto parecía condenado al fracaso. Clarence escuchó sus discusiones desde lejos, sin intervenir. Pero cuando al amanecer del séptimo día, los motores callaron del todo y el valle volvió a quedar en silencio, supo que tenía que hacer algo. Caminó hasta el sitio de perforación. Los hombres estaban reunidos junto a las máquinas, cansados, fumando. Clarence se acercó despacio y apoyó una mano en la tierra. Estaba fría, inmóvil. Aquí no, dijo, más para sí que para ellos. El supervisor se giró. ¿Qué dice, señor Harper? No aquí, repitió. Unos metros más al este, donde el suelo es más oscuro. El hombre sonrió con incredulidad. ¿Y cómo lo sabe? Clarence levantó la vista. Porque la tierra habla, si uno sabe escuchar. Al principio rieron, pero cuando vieron la firmeza en su mirada, decidieron complacerlo. Movieron la máquina, reajustaron las herramientas y comenzaron de nuevo. El sonido del taladro volvió a llenar el aire, perforando el suelo centímetro a centímetro. El sol subió, cayó y subió otra vez. Y entonces, cuando el cansancio ya había vencido a la esperanza, ocurrió. Un rugido distinto, un sonido húmedo, profundo, como un suspiro que llevaba siglos contenido. La broca golpeó algo blando, y una presión súbita hizo vibrar el suelo. Los hombres se apartaron. Un silbido surgió desde las profundidades, y de pronto, un chorro oscuro de lodo y polvo se elevó al cielo, seguido por un estruendo que hizo temblar el aire. Luego, el milagro. Agua. Primero fue un hilo fino, luego un torrente. Brotaban litros y litros, espumosos, turbios, pero inconfundibles.
El agua caía sobre la tierra seca, empapándola, devolviéndole color, vida. Los hombres gritaban, se abrazaban, reían. El supervisor levantó los brazos y dejó que el barro lo cubriera. Clarence se quedó quieto, observando. El chorro subía varios metros antes de caer en cascada, formando charcos que pronto se convirtieron en pequeños riachuelos. Rusty ladraba, corriendo en círculos, empapado y feliz. Por primera vez en años, el valle olía a tierra mojada. Ese aroma antiguo, denso, que parecía despertar algo dormido en el alma. Las nubes comenzaron a reunirse sobre las colinas, atraídas como por un llamado invisible. El viento cambió de dirección. Los trabajadores decían que era pura coincidencia, un fenómeno meteorológico. Clarence sabía que no. La tierra estaba respondiendo. En los días que siguieron, el manantial fue controlado, canalizado hacia una cisterna. El agua era clara, fresca, pura. Los periódicos volvieron a escribir su nombre. El hombre que cambió el destino del valle. Pero esta vez, Clarence no respondió a los reporteros. Se negó a aparecer en televisión, a recibir entrevistas o medallas. Cuando un funcionario del gobierno llegó con cámaras y discursos, él solo dijo una frase. El agua no me pertenece, solo volvió a su hogar. El valle, poco a poco, comenzó a transformarse. Los campos resecos recuperaron el verde. Los ganaderos trajeron de vuelta sus animales. Las familias que habían abandonado sus tierras regresaron. Niños corrían por los caminos, salpicando los charcos recién formados. El sonido del agua corriendo se mezclaba con las risas y con el canto de los pájaros que regresaban. Una tarde, Clarence se acercó al nuevo pozo. El sol se reflejaba en la superficie del agua, creando destellos que le recordaban al oro del toro que había encontrado meses atrás. Pero este brillo era distinto, vivo, limpio. Se arrodilló y metió la mano. El agua estaba fría, tan fría que le dolió. La dejó correr entre sus dedos, observando cómo volvía al suelo. Rusty a su lado, bebía con ansia. «Lo hicimos, viejo amigo», murmuró. Al fin. Esa noche no encendió la lámpara. Se sentó en la oscuridad del porche, escuchando el murmullo constante del agua que seguía fluyendo a lo lejos. El sonido lo acompañaba como una canción. En el cielo, la luna se reflejaba pálida y enorme. Por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a promesa y no a ruina. Pensó en los hombres que habían cavado antes que él, en los obreros que murieron buscando lo mismo. En su mente los veía sonreír desde la sombra de la historia, con las palas apoyadas en el hombro. Tal vez su sacrificio no había sido en vano. Tal vez la tierra simplemente había esperado el momento justo para abrirse. Al amanecer, caminó hasta el borde del campo. La hierba nueva asomaba entre las grietas del suelo, tímida pero viva. Cada hoja parecía un milagro. El sol se alzó, dorando el horizonte. El agua seguía fluyendo, reflejando la luz en miles de destellos. Clarence respiró hondo y cerró los ojos. Ya no sentía cansancio ni tristeza, solo una paz profunda, la misma que había sentido su bisabuelo cuando cavó el primer pozo. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó caer lentamente entre sus dedos. «Esto era lo que querías decirme», susurró. El viento respondió, suave, moviendo las ramas del nogal. En algún lugar, muy dentro del suelo, la voz de los antepasados parecía reír. El oro había vuelto a la tierra y el agua a la vida. Y mientras el valle despertaba al nuevo día, Clarence comprendió al fin que había cerrado el círculo. La tierra le había quitado todo para enseñarle que su verdadera riqueza nunca fue el oro, sino la fe en aquello que duerme bajo el polvo y espera a ser despertado. No te vayas todavía, esta historia solo era el principio. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el próximo descubrimiento increíble que cambiará tu forma de ver el mundo. Comparte este video con tus amigos, déjales ver lo que se esconde bajo la superficie. Estad atentos a la próxima historia, es aún más impactante que esta.